Me operaron de los testículos, varicocele, storytime, en mi canal La Mochila de Fabricio. Hey, ¿qué tal mi gente de La Mochila de Fabricio? Bienvenidos a otra entrega en mi canal La Mochila de Fabricio. Lo primero que tengo que decirles es gracias. Yo estoy muy contento porque el video que les voy a presentar es una petición que llegó en muchísimos comentarios por la primera parte de lo que es este video. En más o menos, acá tengo la fecha, en septiembre del año 2018 yo publiqué un video, un story time donde compartía mi experiencia sobre la enfermedad, o en este caso sobre varicocele. Esta patología yo quise compartirla a través de un video anecdótico que debo confesar que para mí en un principio fue más que todo un blog o una especie de diario en el que quise documentar desde el momento que comencé a sentir síntomas, digamos, el padecimiento, el diagnóstico, la operación y los días posteriores a la intervención. Nunca me imaginé que el video iba a tener tantas visitas, tantos comentarios. Eso me sorprendió y hace más de un año que lo compartí y debo decir que me ocurre que no pasa más de una semana en el que alguien me haga alguna pregunta, algún comentario o me escriba a través de Instagram para preguntarme sobre esta patología. Fue un video que me sorprendió desde ese punto de vista y que hoy me siento con la responsabilidad de compartir una segunda parte para principalmente responder las preguntas, las dudas, los comentarios que me dejaron en esa publicación. Acá les voy a dejar el link para que quienes no lo han visto puedan ir y consultar dudas, puedan resolver algunas cosas desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Y en este sentido quiero ser muy enfático, no soy especialista, no soy médico, soy un paciente que seguramente como vos pasó por esta etapa de padecimiento con varicocele, pudo hacer su intervención quirúrgica y pudo tener un postoperatorio que hoy quiero compartir. Así que acá les dejo el link para que vayan a ese video y lo puedan ver y lo puedan sobre todo usar como un punto de referencia para su experiencia. Quiero resaltar mucho mi agradecimiento, esto para mí es muy importante porque a mí me hace sentir mucho orgullo y sobre todo me hace sentir que el video fue útil para muchísimas personas. Hay muchos mensajes de preguntas, de dudas, de consultas, pero también hay muchos mensajes de agradecimiento. Gente que me dice, gracias a tu video pude abandonar el miedo y voy para adelante con la operación. Mucha gente me dice, gracias a ti dejé el miedo y voy a ir a una consulta. Gracias a ti pude dejar el miedo atrás y quiero saber qué es lo que me está pasando, porque tengo mis testículos de esta forma, por ejemplo. Entonces cuando recibes ese tipo de agradecimiento, te sientes en el compromiso de hacer una segunda parte, de hacer un segundo video en el que pueda responder las preguntas. Además, porque como le dije al principio, mucha gente me dijo, necesitamos una segunda parte en la que compartas mucho más de lo que fue el postoperatorio y este tiempo posterior a la operación. Así que muchísimas gracias por esas 36.000 vistas que tiene el video. Después de este agradecimiento largo, pero para mí muy importante porque, como les dije, me llena de muchísimo orgullo, de muchísimo gusto el que el video haya sido colaborativo y le haya servido a todos ustedes, pues vamos a arrancar con una ronda de preguntas que fueron depositadas en la casilla de ese video y que ayer estuve revisando. Muchas de ellas me di cuenta que no las había respondido, les pido disculpas. Muchísimas sí fueron contestadas. En muchas preguntas me di cuenta que se generó un debate porque otros usuarios intervinieron y le respondieron a esos usuarios. Estoy acá justamente para responder las preguntas más recurrentes. Las reuní en este blog de notas que tengo por acá. Me preguntaron cómo me siento. Debo decirles que yo desde el principio del postoperatorio me sentí muy bien, con las molestias leves que en ese primer video les describí, apenas una leve picazón en los días posteriores cuando comenzó a cicatrizar la herida. Es normal, es común, lo consulté con el médico y es normal que te pique un poco la herida los días posteriores porque está cicatrizando y ese proceso por sí solo hace que te pique un poco. La herida no cambie de color mientras la herida no tenga ningún síntoma de infección, está todo bien. Por cierto, ese sonido de agua con burbujas es porque estoy aprovechando mientras hablo con ustedes de hervir un pollo, ya saben, la vida de soltero, la vida de vivir solo, digamos.
¿Cómo me siento hoy? Me siento muy bien, me siento perfecto, me siento contento por haber prestado atención a esos síntomas externos que tenía. Yo nunca tuve molestias con varicoceles, yo lo dije en el primer video, nunca tuve dolor. Sin embargo, el diagnóstico del médico fue varicocele grave sin dolor. Yo tenía los testículos muy arrugados. Yo los comparé en ese primer video con unas uvas de pasa porque así estaban. Queda claro que en realidad lo que yo quise decir fue pasas de uva. En un primer video yo comparé los testículos cuando tienen varicocele con esto, con las pasas de uva, porque así se ponen. Así las tenía yo. Pasas de uva. Pasas de uva. Y cuando veo el resultado, en este caso 1 año y medio después de la operación, digo, wow, ¿por qué fui tan descuidado y no lo hice antes? Y ese fue mi principal lema en el video anterior. Así que, si quiero ser puntual con la respuesta, ¿cómo me siento? Me siento muy bien. Arrepentido de no haberlo hecho antes porque el cambio físico en los testículos es importante. Fue muy importante. Una siguiente pregunta dice, ¿cómo me sentí en los días posteriores? Sentí la leve molestia de la picazón y un poco de tirón en el testículo, sobre todo en el testículo izquierdo, pero entiendo que es justamente por el proceso normal de sanación de la herida. Casi que indoloro, casi que ninguna molestia, apenas esta leve, yo lo describo como una cosquilla leve en el testículo izquierdo, sobre todo cuando hacía frío, porque yo me operé en casi finalizando el invierno acá en Argentina, y en esos días de frío posterior, acompañado de mis operatorios, sentía esta molestia, este tirón leve, muy leve. Hay una pregunta muy recurrente que tiene que ver con la anestesia que se usó para mi proceso operatorio. Muchísimos comentarios estaban referidos, acompañados un poco por el miedo que nos da a veces someternos a una intervención, por mínima invasiva que resulte, pero me preguntaron mucho por la anestesia, si fue anestesia local o si fue anestesia general. En mi caso particular, la anestesia fue general, es decir, a mí me durmieron completamente. Yo me acuerdo cuando entré al quirófano, a la sala de intervención quirúrgica, y luego me acuerdo cuando yo estaba en la sala de recuperación. No me acuerdo para nada del proceso operatorio como tal, lo cual agradezco muchísimo. Debo confesarles que no le tengo miedo a las intervenciones, no le tengo miedo a la anestesia, le tengo miedo a sentir algún tipo de dolor durante la operación. Así que en mi caso fue una anestesia general. Un par de personas interactuaron en estas preguntas y comentaron que en el caso de ellos había sido con intervención con una anestesia local. En mi caso, como les acabo de comentar, fue una anestesia general. Agradezco muchísimo que sea así. Yo de hecho me tomo el atrevimiento de recomendarles a quienes van a someterse a esta operación de que en la medida de lo posible lo hagan con intervención general, con anestesia general, perdón. A mí me brinda tranquilidad, aparte no sientes absolutamente nada después que te despiertas, ya estás operado, ya has sido intervenido y creo que no vives quizás el temor de estar pendiente, consciente de lo que te están haciendo, y eso te ayuda, sobre todo si le tienes miedo a las intervenciones. Otra pregunta que se repite un par de veces es los días posteriores en cuanto a las erecciones que pueda tener uno. Me lo preguntaron de esta forma: ¿tuviste erecciones? Si eso me pasa, ¿qué hago? Los hombres, nosotros los hombres, sobre todo en edad joven, tenemos de forma frecuente y normal erecciones, sobre todo durante la noche. En alguna oportunidad leí que tenemos quizás hasta 20 erecciones durante la noche, durante el sueño, erecciones inconscientes que ni siquiera las registramos. Y es muy normal también que en la mañana, por frío, por naturaleza, nos levantemos con erección. ¿Qué hacer si me pasa? Yo les voy a decir lo que me pasó a mí y lo que yo hice. En mi caso, efectivamente, durante el postoperatorio te das cuenta de que ese proceso de intervención quirúrgica que es varicocele no impide para nada lo que es el proceso natural de las erecciones que nos ocurre a los hombres. En mi caso las tuve y lo que debo decirles es que nada, me quedé tranquilo, esperé a que solas se fuesen, quizás con una ducha, quizás viendo algún programa de televisión, concentrándome en otra cosa, más que en eso, que aparte era involuntario porque era parte de lo que en la mañana me ocurría.
Yo creo que es importante que no recurran, obviamente, ni a la masturbación ni a las relaciones, porque una de las indicaciones médicas que en mi caso recibí es cero actividad física durante un mes. Y la actividad física es no agitarte, no hacer ningún movimiento brusco que repercuta directa o indirectamente en esa zona de la operación, que son los testículos. Y si nosotros nos ponemos a hablar de que tengamos alguna estimulación en nuestros genitales, pues estamos interrumpiendo o alterando ese proceso de reposo que fue indicado en el médico. En mi caso, un mes de reposo. Así que eso fue lo que yo hice en el caso de los momentos en los que se presentaban erecciones. ¿Cuánto tiempo tardó en irse los puntos? El tiempo que tardó en caerse los puntos fue aproximadamente unas 2 semanas. Fue un proceso natural en el que los puntos se iban corriendo de la herida. Yo tenía una consulta programada con el urólogo que me operó y lo que hicimos fue que en su sala, en su consultorio, él me terminó de sacar los puntos. Un pequeño dolorcito sentí porque ya la herida había cicatrizado un montón y lo que hicimos fue que él me cortó con una tijera, me aló el hilo de la costura, digamos, y listo. 2 semanas y media tardé con los puntos, digamos. Voy a responder dos preguntas unidas que tienen que ver una con la otra. Una de las preguntas es, ¿puedes tener hijos? ¿Y cómo ha sido tu fertilidad? Uno de los exámenes previos que te hacen cuando te vas a someter a la operación de varicocele, al menos ese fue mi caso, es un examen o un estudio que se llama espermograma. Este estudio, para hacerlo bien resumido, es básicamente que vas a un lugar, te masturbas, pones tu semen en un frasco y eso va a observación médica. Es un estudio en el que van a medir tu cantidad de espermatozoides, la calidad del esperma y sobre todo la principal función del espermograma en el caso de un estudio previo para operarte varicocele es saber si esta patología ha afectado justamente eso, la calidad y la cantidad de espermatozoides que hay en el esperma, digamos. Mis resultados fueron positivos, varicocele no había influido en mi calidad ni en mi cantidad de espermatozoides, así que en ese sentido puedo responderles de que la fertilidad sigue igual. En cuanto a tener hijos, no es algo que pueda decirles si se puede o no, porque no tengo la posibilidad ahora mismo de responder esa pregunta, ya que no es mi intención tener por ahora hijos, pero me puedo basar en la respuesta del examen previo que se me hizo hace más de un año, que fue este espermograma, como les comento. Ese estudio dio positivo, de que no había ninguna alteración en el espermatozoide, en la cantidad ni en la calidad. La operación de varicocele no interviene en la calidad de tu fertilidad, digamos. Por eso hay un estudio previo de espermograma para determinar qué tanto te ha afectado la patología, no así la operación. Acá voy con otra de las consultas que me hicieron, que fue en cuánto tiempo programé la intervención quirúrgica. Creo que en esta pregunta es importante algunos factores externos que pueden influir en el tiempo que uno se toma para poder planificar una intervención quirúrgica. Yo tengo que aclarar que mi proceso preoperatorio y operatorio y postoperatorio estuvo totalmente acompañado por una obra social privada. Y creo que en ese sentido, de acuerdo a cada país, a cada situación de seguridad social médica que tenga cada uno de ustedes, va a variar ese tiempo. Pero en mi caso, más o menos un mes me tomó de tiempo planificar la operación desde el momento en que me encontré con el médico, me dio un primer diagnóstico y me mandó tanto el examen preoperatorio, que sería más o menos algo así como un acto médico, acto físico, donde te hacen, por ejemplo, ¿cómo se llama este examen? Dame un segundo para acordarme. Un electrocardiograma. Ese es un examen, por ejemplo, fijo que te hacen antes de operarte, el espermograma y la evaluación médica. Todos esos exámenes los pude programar en un mes, así que más o menos en 4 semanas pude acordar con el médico, con el urólogo que me operó, la intervención que hicimos. Esto va a variar dependiendo del tiempo que ustedes cuenten y del acompañamiento en cuanto a la obra social, al seguro, a la asistencia médica que tengan en sus respectivos países. Yo lo hice acá en Argentina a través de mi obra social, no le voy a hacer publicidad, no tiene sentido, pero un mes exactamente tardé en programar la intervención por varicocele.
Hay una pregunta que me hacen desde Panamá, un usuario llamado José Gregorio Rugel. Él me decía, en ese momento cuando me planteó la pregunta, me decía que tenía 60 días de haber sido intervenido de varicocele y le estaba pasando de que tenía muchísimo dolor en el testículo derecho y me consultaba si a mí me pasaba lo mismo. Esta pregunta la respondo ahora, pero creo que ya adelanté un poco al principio del video cuando les comentaba sobre los días posteriores a la operación. A mí lo que me pasa algunas veces, cada tanto, sobre todo cuando hace frío, es que siento un leve tirón, en mi caso, en el testículo izquierdo. Pero es un tirón que no raya en el dolor, es apenas como un pellizco muy leve. Yo a veces digo que hasta como una cosquilla que me pasa cuando los testículos por el frío se me contraen un poco. Cuando se me contraen siento una leve molestia en el testículo izquierdo, pero no me pasa siempre. Insisto en esto, es muy leve. Es lo único que me ha pasado posterior a la operación, pero no es un dolor insoportable, no es un dolor que se mantenga mucho tiempo. Específicamente me ocurre cuando tengo muy contraídos los testículos en época de frío. Pregunta muy frecuente: ¿en cuántos días pudiste volver al gimnasio? Esa fue una pregunta muy repetida. Muchísima gente que va al gimnasio, que hace deporte, se preocupa por el postoperatorio. No solamente de esta intervención, sino de cualquier otra. Uno cuando está acostumbrado a hacer deporte, actividad física, y tiene que someterse a una intervención o se enferma, una simple gripa que te tumba en la cama unos días, uno se preocupa muchísimo por el estado físico y sobre todo por saber en cuánto tiempo vas a poder retomar el deporte. Voy a hablar desde mi experiencia y esto lo dije un poco en el video anterior. Yo tuve un mes de reposo deportivo, un mes de reposo de actividad física. Eso fue lo que me recomendó el doctor y lo que yo hice. De hecho, yo me operé en agosto, a finales de agosto. Estuve así más o menos todo septiembre de reposo. Y a principios de octubre viajé a Brasil, a Río de Janeiro. Era mi segundo viaje a Río de Janeiro. Una ciudad, como para quienes no la conocen y no saben, donde se hace muchísimo deporte, donde hay una cultura deportiva muy amplia. Y yo sabía que al llegar a Río de Janeiro iba a tener mucha tentación de correr, así que me fui obviamente con mis zapatos, con mis zapatillas de correr, con indumentaria para justamente correr. Este momento para mí es muy especial porque después de casi un mes sin hacer deporte, después de casi un mes sin poder correr por la operación que tuve, hoy voy a retomar esa bonita actividad que es regalarse un minuto para uno para hacer ejercicio, y lo voy a hacer acá desde la playa de Copacabana, así que ustedes acompáñenme un poquito en esta aventura. Estas son mis vacaciones en Río de Janeiro, las voy a disfrutar mucho, obvio, por supuesto. Gracias. Mochila de Fabricio. 2 días, acá voy a confesar una travesura. Me faltaban 2 días para que se cumpliese el cronograma de reposo y corrí en Río, en la playa, corrí con una velocidad moderada, no a la velocidad a la que yo quisiera. Buenas noticias para compartir. Terminé de entrenar, no me duele la herida. Le pido a Dios que mañana tampoco me duela, que no haya ningún efecto, porque todavía no se ha cumplido el mes de la operación. Lo hice porque me molestara, lo hice porque quería tener precaución de que todavía me faltaban 2 días exactos para terminar el reposo que me había recomendado el doctor. No sentí ninguna molestia. Lo que sí hice fue tomar la precaución, que es otra de las recomendaciones que te van a hacer por el proceso postoperatorio, que es usar ropa interior que te ajuste mucho los testículos para que justamente no tengan movimiento y no estén como colgando. O sea, lo ideal es que los tengas retenido, que te pongas un slip, un interior, ropa interior que te los ajuste muchísimo. Entonces lo que hice fue que para salir a correr me puse no solamente un short que tenía una malla debajo, sino que me puse un boxer que era muy ajustado y que no me apretaba, pero me retenía mucho los testículos para que no estuviesen como bailando mientras corría. Pero sí, fue un mes de reposo deportivo lo que tuve. El regreso al gimnasio, al deporte, lo hice también en Río, porque allá fui a un gimnasio y me di cuenta que podía hacer actividad física sin esforzarme mucho, sin meterle tanto peso, porque es una de las recomendaciones. Puedes volver al gimnasio de acuerdo a la recomendación que te haga tu médico. Yo estuve perfecto con un mes de reposo deportivo. Cuando volví al gimnasio no tuve ninguna molestia, comencé con poco peso en el caso de las pesas y de la actividad muscular o cardiovascular. Y después de a poco le fui sumando peso, pero nunca sentí ninguna molestia, nunca sentí ninguna
afectación por volver al gimnasio en ese tiempo. Creo que esta es una recomendación súper válida que les puede servir. Igual como siempre lo he destacado, como lo destaco, es importante que ustedes no pierdan la orientación y las recomendaciones que le haga su médico. Él es quien lleva su proceso y es quien les va a dar las mejores orientaciones. Yo hablo totalmente desde mi experiencia. Así que en mi caso, un mes de reposo deportivo, volví al gimnasio de forma progresiva con poco peso y después fui aumentando el peso en cuanto a las mancuernas. Por último, antes de cerrar el video, quiero hacerlo con una recomendación puntual desde mi experiencia. Quiero hablar de lo que fue el postoperatorio en cuanto al tiempo de reposo que me recomendó por escrito el médico. En mi caso, mi intervención fue un día miércoles y el doctor me dio 2 días de reposo, que fue jueves y viernes. Por suerte, yo tenía ese fin de semana libre, sábado y domingo, y retorné al trabajo el día lunes. A mí me pareció muy precipitado, y en ese sentido quiero recomendarles a ustedes que le pidan al médico más de 2 semanas de reposo postoperatorio. Es importantísimo que le pidan más de 2 semanas, porque quiero comentarles que yo volví el día lunes después de 4 días de intervención y me habilitaron una silla cómoda. Yo casi no tenía que saltar, digamos, no tenía que... Cuando digo saltar es pararme de una silla muy alta y volverme a sentar, sino que tenía una silla muy cómoda en la que el esfuerzo para sentarme no era muy grande. Pero me di cuenta que me molestaba, tenía ardor, pero era ardor porque tenía que sentarme y esa posición, mi trabajo implica sentarme varias veces, pararme varias veces, y cada vez que lo hacía sentía molestia. Eso no se siente cuando estás acostado en tu casa de reposo, tranquilito, no se percibe eso. Entonces la recomendación que les doy es que no permitan que su médico les recomiende unos estúpidos y escasos 4 días de reposo, no lo permitan. Pídanles que le dé por lo menos 15 días de reposo porque van a estar mucho más tranquilos y más cómodos con el postoperatorio. Una recomendación válida, háganlo si se van a operar, pidan más de 15 días de reposo o por lo menos 15 días. Con esta recomendación cierro este video, les agradezco muchísimo por haberme acompañado y les quiero pedir por favor que se suscriban al canal La Mochila de Fabricio. Acá les dejo mi Instagram, @KeiberFabricio. También estoy en Facebook con La Mochila de Fabricio. Y por esas vías voy a seguir recibiendo sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios para orientarlo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y para cerrar, les dejo acá una miradita de algo que también me preguntaron muchísimo, que cómo fue el resultado final estético de los puntos. Así que acá les dejo una visualización breve para que no vaya a ser censurada por YouTube. Además de todas las preguntas, además de todas las consultas, además de todos los comentarios que se depositaron en ese primer video que hice sobre varicocele, muchísima gente me preguntó sobre el resultado estético de la intervención. Es apenas más o menos de unos 3 centímetros y te queda no muy oscura. Yo debo decir que no fue muy consecuente. No fui nada consecuente con el tema de usar alguna crema después de la operación para eliminar un poco la cicatriz. Pero fíjense que se ve muy camuflada con, obviamente, el vello púbico. Casi ni se ve, pero es muy pequeña, muy delgadita. Y creo que si hubiese tenido más constancia, si hubiese sido más consecuente con el tema de usar alguna crema para borrar cicatrices, heridas, el resultado hubiese sido mucho mejor.